Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos con... ¿Cómo te llamas? Se llama Ramón Peralta. Porque el hombre estaba desaparecido, pero volvió. Vamos a comentar los últimos hechos. ¿Cómo te fue de viaje, señor Muy Peralta? bien, muy bien. Por la madre patria. La madre patria, pues hombre, ahí estaba en Málaga. El hombre ya vino con Z, lo ponimos ya. Sí, pues sí. En Barcelona también. Ya, Bueno. no te encontraste con problemas políticos allá, porque Barcelona está caliente ahora. Oh, sí, en Barcelona, en la cuestión de en la calle, En la calle, hubo, no así muy grandes, sino pequeños grupos Sí. pidiendo, reclamando eso. Sobre todo, hay un reclamo muy general pidiendo que liberen los presos políticos, Los presos parece. políticos Sí. que tienen. Ese es uno de los reclamos que vi más destacado en muchas... tú no encuentras banderas españolas en Barcelona, Sí. sino bandera de... Bandera de Barcelona. Sí. Pero ese fue el elemento que vi más destacado, es decir, un reclamo que suelten los presos políticos. Bueno, hablando de presos políticos, aquí siguen los desastres gracias a la administración del señor Su Majestad Don Trump. Ya hay 5 niños que han muerto en los refugios, en los campos de concentración, para hablarle más claro. Sí, no, claro. Donde están separando la familia porque este gobierno no respeta leyes, no respeta Congreso, no respeta jueces, no respeta nada. Entonces ahora se está hablando mucho del impeachment. Entonces Pelosi no está de acuerdo, pero se sigue insistiendo en eso. ¿Qué te parece ese asunto? Bueno, pero volviendo otra vez al hecho de los niños y de la tragedia que aquí se está viviendo, porque la gente hay un dicho que dice que cuando una tragedia no toca a ti, tú ves como que algo como que, eso es por allá. Pero hay que recordar que este es un país que en toda su historia se ha autoproclamado como el país donde existe la libertad, donde se respetan los derechos humanos. Pero sin embargo... ¿Y tú compras Burger King y McDonald's? Bueno, se está llevando a cabo este hecho que mucha gente no percibe, que hay personas, como yo te dije, Andrés, son miles de personas que puede ser que estarán en esa situación, en una cuasi cárcel por años, a no ser que revirtamos en el 20 esta administración. Bueno, haya un cambio. Definitivamente no hay solución dentro de este gobierno. Yo era de los que antes no creía en el impeachment, pero sí creo que es necesario. Pero sí también reconozco que es muy difícil que se logre. Sí. Pero lo ideal sería que le hicieran un impeachment a este señor, porque no solamente está creando problemas en el país graves, está influenciando mundialmente a los grupos de derecha, de ultraderecha, a lanzarse y están, déjame decirte, en Australia en las elecciones de Australia ganó un ultra conservador. En Austria igual. América Latina sigue por el mismo camino. Y ya el ser antiinmigrante, en vez de ser como antes, algo que se disimulaba, que se ocultaba, ahora es un orgullo decir que se es antiinmigrante, porque este señor lo es. Además de que está causando un problema. Si antes se pensaba que una tercera guerra mundial era simplemente algo de ciencia ficción, este señor está haciendo que esa cosa se parezca a realidad, porque con eso de quitarle a Irán, de desconocer el acuerdo que se hizo con Irán, con eso está creando un problema serio mundialmente. Es un problema que puede degenerar en el lanzamiento de un misil de un sitio a otro y de ahí a un juego de dominó en cadena. Bueno, la única, diríamos, cosa positiva que se ve es que los miembros de la comunidad europea no están de acuerdo con la política de Trump. Sí, pero están ganando líderes de ultraderecha en los países de Europa. Con relación a la política hacia Irán. Pero otra cosa, con relación a lo que tú dices, este señor no solamente ha creado esa situación de beligerancia a nivel de las relaciones internacionales, alejando a Estados Unidos de ser un factor, diríamos,
de mediador, de mediador. O de por lo menos de punto neutral, ¿no? O de allante, sí, que nunca siempre ha ha sido sido. neutral realmente. Sí, no, aquí, aquí hay mucha gente que Sí. proclama eso, pero aquí se vive diríamos, en una cultura de la guerra. Esto es un país donde se vive la cultura, no solo ahora, desde las guerras mundiales hasta ahora. Aquí se vive constantemente, tú lo ves, incluso en algunos programas serios, de análisis serios, siempre se está buscando, que nos están espiando. Como que si Estados Unidos, la CIA, fuera la Virgen María. Ellos lo que hacen es jugar cartas en la oficina. Sí, no, y promover aquí también, Andrés, la carrera armamentista también, que ahora, eso es otra cosa que este señor está... Es lo que te estoy diciendo. El caso de, al romperse el acuerdo con Irán, yo estoy totalmente de acuerdo con Irán, que yo dije, este señor, el presidente de Irán, dijo lo correcto. Dice, bueno, si no van a respetar el acuerdo, nosotros no vamos a limitar nuestro proceso de enriquecer uranio. Incluso vamos a vender uranio enriquecido. El uranio es la materia prima de la bomba atómica, sí, de la bomba nuclear. Entonces, claro que se utiliza para las plantas nucleares, pero si alguien quiere utilizarlo para otra cosa, esa sí es una arma de destrucción masiva, la que supuestamente Bush buscaba en Irak, que nunca encontró. Sí. Estamos hablando de que cualquier bomba nuclear pequeña te puede matar 100.000 personas en minutos. Sí, y que puede caer en manos de gente incontrolable. Imagínate que caiga un poquito que caiga uranio en manos del ISIS. No, sí. Los muertos que van a ver. En realidad, tú sabes, siempre hemos comentado el hecho de este analista norteamericano, Noam Chomsky, y él enfatiza en la mayoría de sus libros el peligro que hay con este señor de que se produzca un hecho lamentable, donde él dice que no es algo de que se va a tirar una bomba que mató 4 allí, sino que va a producir una catástrofe mundial. Está a punto de producirla. ¿Qué tú crees con respecto al impeachment? ¿Tú crees que es importante que se haga un impeachment? Bueno, el problema... Eso aparte de que sea posible o no. Sí, pero el problema que hay ahí es que, claro, en la Cámara Baja puede ser que pase un acuerdo de llevarlo a la... Pero el problema es el Senado. Entonces, son ambas cámaras, y aunque mucha gente ha querido separar a Trump del Partido Republicano, no... Como Dustin Amash, que dice que fuera... Bueno, por eso sí que ya Donald Trump le dijo hasta burro mocho. Sí, no, pero mira, es interesante porque... Le dijo loser, como va a acostumbrar a hacer. Es interesante la posición de Amash, claro, valga la considerarlo. Porque ha sido mucho más valiente y mucho más coherente que Heisenberg. Sí, no, que muchos congresistas del patio. Y no solamente eso, sino que ha mantenido una posición independiente. Que yo no creo que en las próximas elecciones ese señor va a encontrar el apoyo de los conservadores. Pusieron cruz y raya. Sí, de él. Pero él dijo que lo que estaba haciendo Donald Trump era para que lo impugnaran. O sea, lo hacía un presidente que puede ser impugnado, le llamamos impeachment. Porque el hecho de ocultar de manera directa, de manera, ¿qué te digo?, manipulada, las pruebas o negarle al Congreso que revise sus impuestos y poner todas las trabas del mundo, pero si tú no tienes nada malo hecho, ¿qué tú ocultas? Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación de que vean tus impuestos? Sí. Entonces, yo creo que si él oculta tanto eso, entonces por ahí hay que darle, hay que buscar. Ya vi que la legislatura del Congreso de Nueva York dijo que por lo menos la parte del Estado que él declara se lo va a pasar a la Cámara de Representantes. Sí. Porque el hecho es también que, como tú dices, este señor, ¿por qué tú no quieres que todo ciudadano en este país es algo natural el hecho de tú conocer tus ingresos? Sí. ¿Por qué tú no quieres hacer eso? Pero lo que pasa también... Hay gato entre más cultos. Sí. Algo oculto ahí. Sí, claro. No, tú algo que ustedes también con eso. Yo creo que, tú sabes que él es un ególatra, un tipo que piensa en sí mismo más que otra cosa. Entonces, él piensa que tal vez, que si esos impuestos revelan que él
los ingresos que él dice que tiene que no son, o también las manipulaciones también Yo pienso que económicas. son las manipulaciones, porque Sí. si es por jactarse de ser rico, él lo hacía en la campaña. Sí. A veces se paraba cuando estaba hablando y decía, qué rico soy, cuánto dinero tengo, yo voy a pagar mi campaña. O sea, se jactaba delante, o sea, da vergüenza eso. Y el presidente, esa cosa. Sí, no, esa es otra cosa. Es decir, Dios como, mío. como un presidente, por ¿Cómo ejemplo, llega a ser presidente de ha violado un todas individuo las así? normas aquí siempre se ha considerado que el presidente es una autoridad moral. Sí. Pero este No, señor... aquí la autoridad inmoral. Sí, este señor sí, nos arrotó Sí. todo. Pero lo más que eso, Andrés, también, es como ciertos sectores de esta sociedad, incluso religiosos, Yeah. oye, andan detrás de este señor como si fuera un salvador. ¿Cómo? Para Bueno, mí, realmente es un líder de los idiotas, pero es un líder. sí. No, eso siempre siempre me he cuestionado. Yo no siempre he visto de que Trump, ¿qué pasa en esta sociedad? Que un individuo como ese llegue a ser presidente de la República, del país. Y que no solamente llegue a ser presidente, sino que, como tú dices, cada día no se sabe hacia dónde va el país. Esto es una democracia. Aquí hasta los retardados mentales llegan a presidente. ¿Cómo? Claro. Míralo ahí, la democracia. Ahora, ¿qué tú crees, Andrés, en términos, diríamos, de que si es llevado a juzgado ante el Congreso, qué Sí, manera de hecho, políticamente? De hecho, es muy difícil que lo logren. Pero, realmente, como yo estoy totalmente de acuerdo con Justin Amace, es que él tiene que ser impugnado. O sea, ¿por qué? Porque está violando, ha cruzado todas las líneas. Y sobre todo ese asunto de los impuestos, ese afán de negarlo y de ocultarlo, y eso, arriesgarse incluso a pasarle por encima de la Constitución de los Estados Unidos, con tal de que nadie vea esos informes fiscales. Y los problemas que está causando a nivel mundial no son pocos. O sea, ya, Porque ¿por qué razón tenía que romper el acuerdo que se había hecho con Irán? ¿Por qué razón, cuando ya con eso se había detenido el asunto de que Irán siguiera enriqueciendo uranio? es que yo siempre he creído, Andrés, que él cree... solamente hacer lo contrario de Obama. Sí, que él cree, no, también que él cree que manejar un Estado es igual como él maneja sus empresas. Mira, por ejemplo, recientemente que le dijo a México que si no ponían paro a los inmigrantes a pasar a través de México, él iba a sancionar. Como si se tratara de que México fuera, una letrina. Bueno, lo dijo, que son hoyos de caca. Sí. Así nos considera él a los latinoamericanos. Y tantos latinoamericanos que dicen Trump, como una señora que vimos en el evento de en la manifestación, decía, sí. Latinas por Trump. No, claro, es como tú dices, este señor está ahí también porque no es un solo Trump, son muchos trones que hay, Sí, Trumps hay que hay, muchos, sí. porque es inconcebible. Hay muchos mini-me. Sí, cómo este señor se conduce, porque el problema es cómo se conduce sin ningún tipo de respeto a nada, a los medios lo ha pateado como... Entonces el problema está grave ahora, yo pienso que el problema es grave a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel nacional se sigue abusando de los inmigrantes, tratándolos como si fueran animales, a los niños separándolos de sus padres, metiéndolos en campos de concentración, que se están cometiendo abusos imperdonables. La ultraderecha ha tomado demasiado fuerza porque se ha sentido muy respaldada por el presidente de los Estados Unidos, a tal punto que los congresos en los estados están ahora quitando los derechos a la mujer. Sí, la cuestión del aborto. Sí, pero sí, mira, eso independientemente de que uno esté de acuerdo o no, el asunto está, los derechos de la mujer, ¿dónde están? Sí. Entonces es una violación a todos los derechos. Entonces estamos llegando al límite. O sea, no, y que eso, a lo que eso conduce, Andrés, como pasa. Yo me recuerdo en nuestro país, en República Dominicana, estaba prohibido el aborto, pero ¿quién no sabía que el aborto se hacía donde quiera? Lo peor de todo, que donde está prohibido, es peor. Es peor porque lo hacen de manera oculta, ilegal, y muchísimas mujeres mueren en los quirófanos, en las camas, y nadie se da cuenta. Sí, porque eso es lo que conduce eso es lo que no ven muchas personas. Si usted bloquea ese tipo de acción, lo que produce es que la gente entonces acuda hacerlo ellos mismos, buscar quién. Pero más que eso, Andrés, esta organización Parenthood, ¿cómo que se llama? Planned Parenthood. Sí,
era una organización que la quieren también Planificación desbaratar. familiar. Okay, planificación familiar Sí. que orientaba a jóvenes, por ejemplo, Sí. que querían tener un aborto, no, Sí. y lo orientaba, es decir, porque eso es lo que existe mucho en la Y mayoría de orientaba los a la juventud casos. también, incluso en cuanto a tratar de no salir embarazada, o sea, de los anticonceptivos, ese Sí, tipo sí. de cosas. Pues es para planificar la familia. Sí, planificar, ¿Verdad? sí, Y planificar. entonces cuando una muchacha quería hacer un aborto, también orientarla sobre los peligros que corría, sobre, sobre la posibilidad de que no lo hiciera, o sea, todo ese tipo de cosas. No, le están quitando Sí. todos los recursos a esa institución. Porque vamos hacia atrás. O sea, nosotros ya lo que nos falta es, ¿me entiendes? Que cerremos las universidades. Ajá. ¿Ves? Y entonces demos clase del testamento, del Viejo Testamento. ¿Ves? Sí. Entonces ya tú no seas ingeniero, ya no construyamos con planos ni ese tipo de cosas, sino que busquemos papiros, tú tienes con dibujo, Sí. para seguir la línea de la... No, ese es un elemento, sí, también que Ahí sucede. vamos a construir también el arca de Noé, para tirarla ahí en el lago Michigan. No, ya hicieron uno, en Washington hay uno, y Sí. otra en Kentucky hay otro. Sí. Dos arcas de No Noé. tú que Donald Trump pide ahora dinero para el arca de Noé. Sí, bueno. Que el Congreso apruebe Pero un hay otro, presupuesto para eso. al margen de este asunto, Andrés, no sé si tú comentaste la semana pasada acerca de el famoso nuevo plan que él presentó de que para los inmigrantes. Sí, hablamos sobre eso, yo siempre solemne disparate. Sí, yo siempre he considerado, y tú lo afirmaste un día aquí, en un comentario, de que es verdad, es decir, Estados Unidos tiene el derecho de controlar sus fronteras, Claro, sí. pero yo creo que nos debemos enfocar de una manera también ya Seriamente. por encima, sinceramente, de regularizar la situación de estas los que están personas, aquí. de los que están aquí, y sobre todo el hecho del DACA, que son casi 1 millón de jóvenes que están bajo esas circunstancias, y otros millones, o no se sabe, dice que son 11 millones de personas que también nacieron aquí ya y que fueron traídos aquí por No, eso siendo pequeños. resulta que la función del gobierno de los Estados Unidos es crear problemas internacionales, es perseguir a los trabajadores de Estados Unidos. Entonces, también el otro desorden que está causando con el asunto de las tarifas. Claro, ahora está La guerra de tarifas con China ya provocó aquí en Michigan, por ejemplo, la imprenta donde nosotros imprimíamos antes, en Greenville, ya tuvo que vender. Y ellos lo dijeron bien claro, tuvimos que vender porque no podemos soportar los precios del papel. Sí. Porque las tarifas que ha puesto el gobierno al papel de Canadá nos hacen imposible operar. Entonces yo no sé qué va a pasar con esa imprenta, si la va a absorber una imprenta nacional. Bueno, tú sabes que como él también lo que hizo fue también echar, porque eso es otra cosa de este señor, que él dice una cosa hoy y mañana echa hacia atrás, que estaba con la cuestión de la tarifa de China, no, entonces echó para atrás otra vez, porque cuando ve la verdad de los efectos que produce, yo no sé si será como causa de eso, pero vi esta mañana que la Ford Motor va de aquí al 20 o al 22, va a cancelar cerca de 23,000 personas. Recientemente, no sé, en 2 meses o 3, van a cancelar 7,000 empleados del área técnica, de área muy... y tú dices, bueno, ¿qué está pasando? No sé si eso también es efecto de la cuestión. El aluminio, la industria automotriz en Estados Unidos ha sido afectada por el aluminio, porque las tarifas afectan el aluminio, que es el que utiliza para hacer la carrocería de los carros. Entonces, eso ha provocado un aumento en el costo de la producción. Entonces, esos factores y algunos cambios que se están produciendo en cuanto la preferibilidad, si se quiere decir, del consumidor norteamericano en cuanto a los vehículos, es decir, la opción la preferencia. la preferencia, perdón, porque muchos están prefiriendo ya usar vehículos más grandes. Entonces, por un tiempo, por el asunto de la gasolina que estaba alta, entonces los fabricantes comenzaron a hacer autos de bajo consumo, y entonces ahora la gente quiere vehículos de alto consumo. No, y que la misma, tú ponías hincapié en el hecho de que si tú
ataca a un país, ese país también va a adoptar posiciones en contra. Mira, en este viaje... Pero China tiene la de perder, ¿eh? en este viaje que hice a Europa, tú te fijas, por ejemplo, en los carros. Tú cuentas los carros con las manos, carros de norteamericanos. En este caso, entonces tú ves, y eso yo creo que no sé si sería, y de ese aspecto, por ejemplo, de China, tú sabes que el mercado, la General Motors y las grandes, sobre todo la General Motors, tiene un mercado en China increíble, increíble. Entonces eso, como tú dices, eso va a lesionar esos intereses. En cuanto a la pelea déjame tomar un poco más de tiempo de que corresponde. En cuanto a la pelea por las tarifas, China tiene la de perder, porque China compra menos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le compra a China. O sea, eso se llama la balanza comercial. Sí. Y la balanza comercial está a favor de China en contra de Estados Unidos. Pero lo que no está tomando en cuenta la actual administración es la cantidad de empresas norteamericanas que están en China. Cuando China vea que subiendo la tarifa a los productos que importa de Estados Unidos, no funcione, entonces ellos van a comenzar a tomar otras medidas. Entre ellos puede ser subirle los costos a las empresas que producen americanas que están en China. Por ejemplo, aumentar los impuestos por los trabajadores, una serie de cosas. Y también puede ser que comiencen a cambiar bonos del tesoro, porque China tiene la mayoría de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Bueno. Es decir, los bonos del tesoro son cuando el gobierno de Estados Unidos necesita dinero, vende esos bonos, son unos certificados por miles de millones de dólares, y China ha comprado muchísimo de eso. Y el día que China diga yo quiero mi dinero, entonces aquí va a haber problemas de inflación. Sí, que la gente no sabe que un país funciona como económicamente como una persona. Yeah. Cuando usted no tiene dinero, ¿qué usted va a hacer? Coger prestado. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Y eso de los economistas están atacándose el problema, decir que hay un déficit tremendo aquí en el presupuesto, y cada año, ¿qué es lo que tienen que hacer? O coger prestado para poder impulsar el gobierno. ¿Sí? Y entonces eso es lo que va a pasar, como tú dices, con China, que es el principal prestamista de Estados Unidos. Entonces, a la larga, no sabemos dónde vamos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Nos veremos la próxima semana en otra entrega. Aquí estamos comentando los hechos con el señor Ramón Peralta. Ya me acordé del nombre de él. Presente. Estaremos presentes. Ok. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.